Turno de ponencias. María Gema Quintero, puedes, cuando quieras. Perdona, Estela, porque es que tiene el tren a las 7 y vamos a acabar pronto. Va a hablar María Gema Quintero, de la Universidad Carlos III de Madrid. Es profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Pongo la presentación. Y va a tratar un aspecto que creo que también es multidisciplinar, ¿no?, de este congreso, como es la responsabilidad social. Es un acto de responsabilidad social tratar al empleado, ¿no?, por ponerle en el valor que merece, ¿no?, el trabajador. Y como tal, pues bueno, creo que va a alumbrarnos y nos va a señalar estas cuestiones. A ver, María Gema, vamos a poner la presentación. Aquí la tenemos, muy bien, perfecto. A ver, esta está descargada, voy a descargarla. Muy bien, para mí es un placer darle el turno de palabra y nada, cuando quieras puedes comenzar. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación a un congreso tan relevante desde el punto de vista sustantivo, por los temas que se tratan, y después tan relevante por esa acumulación tan acertada, en mi humilde opinión, de todos los ponentes que me preceden. Yo, al final, es una pena que no pueda acabar de ser el punto final pequeño de cierre y para poder recoger también la perspectiva desde la estrategia de empresa de una manera más amplia, pero decía que me parece un éxito de convocatoria y por la expertise que se ha puesto aquí de manifiesto. Pido disculpas porque son tiempos resfriosos y nos quitamos las mascarillas y entonces las cosas infantiles han aterrizado en mi persona, entonces os pido disculpas por esta voz así. Y espero que el cerebro me dé lo suficiente para poder contaros esto que es ya relativamente teórico-abstracto. Ha sido muy revelador que esta mañana, antes del receso, Jacobo Guinot interviniera, porque yo creo que dejó planteado algunas de las bases que están en el fondo de una nueva responsabilidad social, como un concepto que yo creo que yo trato de proponer, y seguramente habrá personas mucho más especializadas en el ámbito de la administración de empresas o en el ámbito de la psicología social o en el ámbito en general de la ética empresarial que puedan desarrollarlo. Lo que sucede es que, bueno, yo aquí osadamente trato de hacer una propuesta desde ese concepto interesante. Porque, claro, hablar de nueva responsabilidad empresarial pues supone admitir que nuestro Estado social, desde el punto de vista constitucional puro, allí pergeñado en su momento, ha ido evolucionando y puede evolucionar todavía más en el sentido de tratar de conectar determinadas ideas fuerza que ya están en la propia Constitución, que aparentemente son contradictorias y que parecen ser opuestos, pero que en realidad tienen potencia para ser fuerzas confluentes. Cuando se habla de libertad de empresa, en el desarrollo de las relaciones laborales con carácter general y teniendo en cuenta que la libertad de empresa en el marco constitucional hay que interpretarla en el contexto del artículo 37 y los derechos fundamentales de las personas trabajadoras, pero sí que es verdad que la libertad de empresa ha servido para organizar de una manera potente la idea del trabajo asalariado. Entonces, el empresario es el sujeto que organiza su actividad económico-productiva en torno a sus necesidades económico-productivas, organiza los procesos de contratación de los trabajadores y organiza, con carácter general, la prestación laboral. Claro, en ese ámbito aparentemente omnipotente se han de ordenar como frenos poderosos los derechos fundamentales inespecíficos de la persona trabajadora, y entonces, claro, parece que la libertad de empresa, el derecho a la integridad física y mental, a lo que nos interesa aquí, o el derecho a la intimidad personal y a la vida privada en el concepto más moderno del derecho europeo y de la privacy, pues parece que son elementos peleados. Y, sin embargo, yo creo que pues, en un entendimiento renovado del Estado social, a partir de algunos conceptos, podemos llamar modernos, pues podemos
hacer maleable esa potencia del Estado social de tal manera que cubra esa contradicción aparente y al final no sea una contradicción sino sea una sinergia o una sinergia posible. Porque en el fondo, ese nuevo concepto de responsabilidad social que podemos empezar a trabajar, yo lo propongo, insisto, y alguien mucho más avezado que lo podrá desarrollar más, pues está la sostenibilidad social. Claro, cuando hablamos de sostenibilidad hoy, todos pensamos en medio ambiente, la sostenibilidad del medio ambiente, pero la sostenibilidad en sentido puro es tridimensional y siempre nos quedamos en el circulito verde y se nos olvida que hay una sostenibilidad social que tiene que ver con carácter general, con aquello que tiene que ver con el bienestar, con la prevención de las situaciones de pobreza y con el bienestar social en general, luego pondré algunos ejemplos aterrizados, y con la sostenibilidad económica y obviamente el desarrollo económico como entendido en sentido lineal y en sentido clásico. Hoy, eso en el año 1987 ya quedó claro en el informe Brundtland, pero hoy tenemos la Agenda 2030 que está llena de ODS, bueno, llena no, 17 ODS que conforman un círculo indivisible y tenemos algunos ODS muy claros que nos sirven para entender de una manera visible, a efectos de límites a la conectividad, esa idea de sostenibilidad social. Tenemos un ODS dedicado a las alianzas, un ODS dedicado al trabajo decente y un ODS dedicado a la salud y el bienestar, que pueden servirnos hoy para dar forma moderna a esa idea de sostenibilidad social que se ancla con las otras. Y decía esto porque, claro, hablar de sostenibilidad nos puede llevar a tratar de entender por qué hablamos de sostenibilidad, cuál es su utilidad aquí. En realidad la utilidad tiene que ver con que en ese marco amplio de sostenibilidad se ha empezado a generar un concepto relativamente interiorizado en la sociedad y, por lo tanto, en las organizaciones, de que hay que asumir responsabilidades colectivas. Las empresas, y esto lo vemos ahora súper claro, en el marco moderno de la transición ecológica. La transición verde y la ecologización de la economía va a tener muchas cosas positivas seguramente, pero una de ellas es esa, la de generar la idea de responsabilidades colectivas y la atribución de expectativas colectivas de qué vamos a hacer con esas responsabilidades colectivas que tenemos cada uno. Eso aterrizado en el ámbito de la empresa y hoy enganchado con las metas de los ODS, pues nos da un marco más potente, seguramente que el que podía tener hace un tiempo, sobre ese concepto que en realidad es súper metajurídico, que es el de la responsabilidad social. Porque, como aclaración, aunque luego volveré sobre ello, claro, hablamos de responsabilidad social, en realidad eso no es un concepto jurídico. Aunque es de las empresas, no es un concepto jurídico. Cuando hablamos de responsabilidad jurídica, eso sí que es un concepto jurídico, pero esta responsabilidad social de las empresas de las que hablamos, o de las que pretendo hablar, no es un concepto jurídico como tal, es un concepto que es un preconcepto jurídico que seguramente en algún momento se podrá convertir o no en un constructo jurídico, pero sí que puede servir para construcciones jurídicas particulares. El otro marco, o uno de otros de los marcos que nos pueden servir para contextualizar la nueva responsabilidad empresarial en el tema o lo que tiene que ver con los límites a la conectividad, pues es los nuevos conceptos vinculados a organizaciones saludables. En el buen entendido de que ya desde algunas corrientes de la psicología positiva y de la psicología organizacional se han creado conceptos muy potentes y además se han puesto en práctica con estudios empíricos lo suficientemente solventes como para servir de sustento sobre las ideas de bienestar organizacional. No estamos hablando, cuando hablamos de empresas, organizaciones saludables, no estamos pensando de empresas que dan manzanas, o no estamos solo pensando de empresas que dan manzanas según entran a sus trabajadores, no estamos hablando de empresas que cumplen la normativa de prevención de riesgos laborales, que también, ya veremos, estamos hablando de empresas que adoptan una nueva idea de bienestar organizacional, de tal manera que la empresa se visualiza como fuente de salud y como ámbito en el que no debería generarse situaciones de morbilidad. Y aquí se utiliza ese concepto de la Organización Mundial de la Salud que entiende que salud no es solo la ausencia de enfermedad o de situación mórbida, sino también el bienestar pleno de la persona. En ese contexto, que además aprovecho para saludarla, que no me estará viendo, pero en la Universidad Jaume I, la profesora Malisa Salanova y todo su equipo de trabajo han desarrollado un trabajo ingente y
solvente, como decía, sobre este concepto del bienestar organizacional, que trata de considerar que el individuo y los colectivos presentes en la empresa y los líderes, es decir, el liderazgo de la empresa y la organización ella misma, están todos destinados a abordar el bienestar físico, mental, social de las plantillas. Y claro, en ese marco pues ya empezamos a ver posibilidades sobre qué pueden hacer las empresas, o podemos tener marcos posibles para qué pueden hacer las empresas. Entonces, podemos entender, y así ha venido funcionando, que las empresas pues tienen un genérico rol social, son unos entes multiformes que están en la sociedad. Y entonces, durante mucho tiempo, con distintos nombres, han desarrollado ese papel de estar en la sociedad. Y entonces, en determinadas actividades que se han denominado responsabilidad social corporativa en un sentido clásico, y aquí seguramente que los expertos en RSC del ámbito de la administración de empresa pues podríamos debatir mucho, y yo solo quiero hacer una visión muy general para enganchar el concepto nuevo, pues han desarrollado en ese marco de esa RC clásica, que podríamos llamar clásica, pues acciones de filantropía, de acción social, de sensibilidad a necesidades sociales, pero claro, siempre desde un punto de vista extraempresarial, es decir, hacia la sociedad, no tanto siempre hacia la plantilla, y en todo caso, cuando ha habido acciones intraempresarial, lo predominante aquí ha sido un elemento de unilateralidad, es decir, era decisión empresarial pura en la base de la actividad social, y sobre todo en el ámbito como con un elemento de voluntariedad, y por lo tanto unilateral. Es lo hago porque quiero y lo hago así porque quiero yo, así por simplificar, si me permitís la licencia. Pero claro, en este nuevo marco de la sostenibilidad social y de esas nuevas ideas de un nuevo Estado social que genera nuevas posibilidades y sobre todo esa potencia que tiene la Agenda 2030 hoy, pues seguramente que las empresas pueden tener otros papeles. Y ahí es donde se ha ido desarrollando una idea ya más visible, y yo creo que aquí estamos en la fase normalmente, o sea, que creo que podemos estar en esta frase que en el ámbito de la Unión Europea se está materializando, igual que en el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo, cuando habla de responsabilidad social empresarial, en una idea de cumplimiento normativo. Es decir, las empresas son un agente destinatario del derecho social en sentido amplio y, por lo tanto, se espera de ellos, dentro de esas expectativas, que cumplan el derecho en el que están insertas como posibles agentes. Claro, eso podríamos llamarlo, ahora se llama creo que compliance en algunos aspectos, o sea, esa idea es de compliance que queda muy bien, compliance laboral con distintas materias, pero no hay que olvidar que eso no es más que el mero cumplimiento. Obviamente es de ser una empresa socialmente responsable cumplir la norma, y de hecho ese elemento ahí de responsabilidad sí que responde a la lógica jurídica propia de ser responsable con las obligaciones atribuidas por la norma, pero no deja de ser un mero cumplimiento. Muy loable porque pues provoca que efectivamente las personas destinatarias del derecho social, si estamos hablando de las plantillas, pues provoca que efectivamente esos trabajadores tengan los derechos que les son atribuidos por la norma, porque las empresas cumplen con lo que está preceptuado por la norma. Pero todavía podemos ir un poco más allá, porque es verdad que, y entonces aquí os decía que lo que hace en el ámbito comunitario ya sí que se ha incorporado esa lógica de la triple sostenibilidad, y sí que ya hay esa triple diferencia en los criterios ESG, social, medioambiental y económico, pero decía, podríamos ir un poco más allá, porque seguramente que las empresas tienen capacidad para ser no solamente agentes destinatarios de normas, sino también personas, o sea, sujetos, en este caso colectivos, que coadyuven al desarrollo y a la maximización del derecho social. Y esto tiene mucho que ver, podríamos hablar mucho tiempo, pero tiene mucho que ver con cómo el derecho social en las últimas décadas se ha ido diseñando a sí mismo. Y con carácter general el legislador ha abandonado las legislaciones estrictas con elementos puros de norma mínima obligatoria muy amplios, y ha ido dispositivizando la normativa. En ese marco, entonces, lo que se produce es que nos encontramos con contenidos normativos en los que el deslinde de derechos y obligaciones es muy claro y es indubitado, y seguramente ahí el cumplimiento normativo es muy obvio y es muy fácil. Pero hay ámbitos en los que el legislador ha optado por regulaciones dispositivas, por regulaciones
propositivas, de tal manera, o incluso algunas cuando hablo de dispositivo es no solamente la capacidad de sí o no, en ese sentido binario, sino también con el establecimiento de ciertas horquillas de cumplimiento y con ciertas modalizaciones de cumplimiento. Claro, si observamos cuál es el efecto de esa regulación laxa, así en general, luego veremos algún ejemplo más concreto, pues veríamos que el resultado seguramente que es el debilitamiento de los derechos de las personas trabajadoras. En el buen entendido que, al contrario, si la empresa es susceptible de hacer interpretaciones pro o a favor de la maximización de los derechos, pues seguramente esos derechos tengan una mayor efectividad. En la medida en que y por lo tanto ahí podríamos hablar de esa idea de interpretación responsable de la normativa difusa. Y también tiene capacidad de, pudiendo elegir en una horquilla, elegir aquella horquilla en la que resulten menos lesionados derechos y expectativas de los trabajadores. Un ejemplo solo, no tiene que ver con la conectividad en sentido puro, pero para explicarlo, que luego veremos alguno. Cuando hablamos de interpretación responsable de la normativa difusa, cuando en el año 2012 se rediseñan las definiciones de las causas económicas, técnicas y organizativas o de producción, las definiciones acaban siendo con carácter general, podemos por simplificar, una suma de conceptos jurídicos indeterminados, de tal manera que casi cualquier cosa, a cualquier situación económica se le puede poner la etiqueta de causa económica o de causa productiva y al final, como os he dicho antes, son los tribunales los que tienen que ir ajustando. Si en una fase previa el legislador es capaz de ser responsable en cómo interpreta las causas, por más que el legislador le deje ser un intérprete laxo, pues en ese caso seguramente que se estaría maximizando ese derecho de estabilidad en el empleo que podemos entender que existe. Y en lo que se decía a las horquillas maximizadoras, pues sucede con carácter general en aquellos ámbitos en los que se permite que el empresario pueda establecer, si no dice nada de negociación colectiva, hasta un porcentaje de jornada flexible de libre disposición. Bueno, pues cómo interprete yo eso, haya o no convenio colectivo, también forma parte de esa materialización de la responsabilidad social empresarial en esa dirección. Y después habría ya otro ámbito que a veces está en una frontera próxima a esa interpretación, dependiendo de cómo de concreta sea la norma o cómo de difusa, que tiene que ver con la creación en realidad de reglas extra legem y ultra legem incluso, porque la norma puede establecer un mínimo y el sujeto empresario puede decidir maximizar su obligación, si es el caso de una obligación o si es un derecho, maximizar el derecho de la persona trabajadora. Y atendiendo a eso, pues la nueva RSE podríamos considerarla que es una nueva RSE o que puede ser una nueva RSE por categorizar. Esto es habitual en el ámbito académico, nos gustan mucho las categorías. Una nueva RSE hermenéutica, que es aquella en la que dentro de esas regulaciones difusas se opte por aquellas que maximicen derechos o que al menos maximicen los efectos protectores o minimicen los efectos lesivos. Y la genética, o esa nueva RSE genética, es una que cree nuevo derecho más allá de lo que diga la norma o donde la norma no diga nada. Y en realidad eso se traducirá seguramente en un incremento de estándares de protección. Claro, cuando hablamos de conectividad, claro, conectividad son muchas cosas y aquí creo que ha sido un abordaje muy holístico de lo que es la conectividad. Si hablamos de cuál es el poder del poder de la responsabilidad de la nueva responsabilidad empresarial en el ámbito de la conectividad, pues las posibilidades son múltiples, porque la conectividad haría referencia a la capacidad de establecer una conexión. Y entonces aquí está muy claro que la nueva responsabilidad empresarial puede aterrizarse en el ámbito del teletrabajo. Pero no solo eso, porque cuando hablamos de que el sujeto está conectado, puede estar conectado, tiene posibilidad de conectarse, pues en realidad hay una multitud de situaciones en las que el trabajador está conectado aunque no teletrabaje o aunque no sea un sujeto con teletrabajo formal, porque ahora de una manera relativamente más obvia, sobre todo cuando se formaliza en algunas de las posibilidades del trabajo a distancia regulado en la nueva ley, hay teletrabajo, pero es algo histórico, creo que histórico, que los trabajadores cuando acababa su jornada laboral hacían así, cogían su carpeta, se la llevaban a casa y acababan su trabajo en casa. Ahora eso lo puedo hacer porque desde mi casa puedo conectarme a aplicaciones de la empresa o al correo de la empresa o tengo esto de la empresa
Es decir, el elemento conectividad está muy presente. Y luego además están todas aquellas posibilidades que tienen que ver con la existencia de redes y con la existencia en general de elementos tecnológicos de supervisión o de posible supervisión de la persona trabajadora. Entonces, claro, ¿cuál es ese marco? ¿Qué marcos tenemos para las distintas estas opciones empresariales de la nueva RSE? Pues visualizar que las nuevas tecnologías, y por eso decía que el elemento conectividad es muy omnicomprensivo y es muy interesante para poder hacer propuestas. Hago un paréntesis, o me hago una nota al pie. En casi todas las ponencias creo que ha quedado claro qué falta en la norma. ¿Qué no ha dicho la norma claro? ¿Cuáles son los problemas interpretativos? Bueno, pues en todas estas, si pudiéramos hacer una recapitulación final, iríamos colocando posibilidades en las que la empresa tiene capacidad proactiva, bien de interpretar eso que no quedaba claro o bien de generar una regla que cubra esa laguna normativa. Decía, el marco pues es el de considerar que las nuevas tecnologías son herramientas de trabajo para la persona trabajadora, pero son herramientas de trabajo, no tanto de trabajo, son herramientas de control de la persona empleadora. Y ahí pues hay posibilidades que tienen que ver con el encender y apagar. Cuando hablamos de las herramientas y la conectividad, pues ámbitos de trabajo es encender y apagar, y ahí veríamos muchas posibilidades, pero desde la perspectiva de instrumento de control empresarial, las perspectivas ya no es solamente encender y apagar, tenemos las perspectivas de in and out, porque yo te puedo controlar aquí o fuera, y veremos que las nuevas tecnologías pues tienen pues una gran potencia, sobre todo porque además la persona trabajadora vive en un contexto vital de permanente digitalización y de permanente conectividad en su vida personal incluso. Es que ahora todo se hace con certificado digital, pides una cita médica y es online, y haces la compra online, y están las redes sociales donde nos comunicamos online. Es decir, hay un elemento tecnológico muy presente que tiene que ver con esa idea amplia de conectividad y de saturación, por simplificar, y de saturación conectiva de la persona trabajadora que hay que tener en cuenta. Porque al final, y esto que era pues una excepción, y el número es verdad que después cuantificado, después del momento COVID y después del teletrabajo COVID, el teletrabajo tampoco ha sufrido el desarrollo espectacular que se pensaba que iba a sufrir, porque al final las culturas empresariales y las culturas de las personas trabajadoras españolas incorporan un elemento de presencialidad, pero sí que es verdad que las nuevas tecnologías como herramientas de trabajo en sentido amplio, no solamente físicas, sino también de lo que se refiere a software y aplicaciones, pues lo que ha hecho ha sido virtualizar las relaciones laborales de tal manera que mi tiempo de trabajo se ha hecho elástico, se puede hacer elástico, mi lugar de trabajo se hace elástico. Antes íbamos a la oficina, fichábamos, hacíamos nuestras cositas ahí. Quien dice oficina, porque estamos hablando de lo nuestro, pero si fuéramos trabajadores de la siderometalúrgica, pues iríamos a la fábrica, atornillaríamos, colocaríamos, plancharíamos, fresaríamos y nos iríamos a casa y habría acabado nuestra jornada laboral, y lo que sucede a partir de la salida del lugar de trabajo pues es irrelevante y se produciría un off automático físico. Claro, la conectividad ha hecho que eso ya no sea posible y que yo salgo de mi centro de trabajo, si es que he ido, porque a lo mejor mi centro de trabajo es mi lugar, y entonces esa idea de fluidez del espacio-tiempo pues genera, es muy claro, voy a poner unos ejemplos, el derecho a la desconexión, el derecho a qué, sigue planteándose esa duda de el derecho a qué y el derecho a cómo. Claro, ahí es una normativa que permite la unilateralidad, que promociona la bilateralidad, lo acabamos de ver, previa audiencia, pero la audiencia ¿cómo? ¿Te escucho o solo te cuento? ¿Y después qué? Bueno, y sí que es verdad que hay una pequeña remisión, y eso es una pista, al diálogo social en la empresa. Y luego, en lo que se refiere al ámbito ya más puro y duro de la salud, de la prevención de riesgos laborales y la salud, nos encontramos con la paradoja de que, siendo una realidad emergente y siendo riesgos emergentes, siguen siendo riesgos no regulados. Y entonces, los riesgos psicosociales siguen en stand-by. Por lo tanto, el elemento puro de la prevención de riesgos laborales no puede desplegarse ahí a pleno rendimiento, lo que hace que haya un derecho a la salud mental y luego, por ende, física de las personas trabajadoras
en situación de cierta vulnerabilidad, porque no hay una normativa preventiva que prevenga, pero hay un riesgo emergente en este contexto que decíamos amplio de conectividad amplia, no máxima. Y después está el otro elemento que está ahí, siempre ahí, lo pongo en lila porque parece que solo concilian las de color lila, pero en realidad cuando hablamos de conciliación no olvidemos, es conciliación de la vida laboral y de la vida personal. Haya o no en mi vida personal familiares, ascendentes o descendientes. Igual quiero conciliar con mi gato, con mi perro o con mis clases de zumba. Y esto, perdonadme las licencias y los ejemplos concretos. Es decir, hay un elemento ahí de vida personal que no deja de ser intimidad, que todavía no está correctamente garantizado, atendiendo a, si lo vemos enseguida, bueno, no lo vemos enseguida, si atendemos a cuáles son las regulaciones en el ámbito del derecho laboral de los derechos vinculados a los descansos y a los tiempos de trabajo. Entonces, con este marco, pues además ya no nos quedaba más que tuviéramos la posibilidad, esto es como otra pincelada de este cuadro impresionista que quiero hacer rápido, pues ya lo que nos faltaba es que hubiera una capacidad tecnológica vinculada a esa conectividad máxima tecnológicamente posible, que algorítmicamente pudiera ser fiscalizado todo lo que yo hago a lo largo del día. Y esto es especialmente relevante cuando no importa qué es lo que hago a lo largo del día, que también ya lo decían esta mañana, lo que hago está aquí, lo que hago puedo estar en un anillo, lo que hago puede estar regulado por la silla que sabe cómo me siento y cuáles son mis latidos y cuál es mi presión arterial. Es decir, hay un elemento ahí vinculado a la obtención de datos y a la gestión de datos que no hace más que provocar un plausible control amplio digo porque se refiere a muchas facetas de la vida de la persona trabajadora, pero a lo que nos interesa, a lo que nos puede interesar aquí. Esta algoritmización y esta recabación máxima de datos a través de tecnologías conectadas permite que en el ámbito del entorno laboral el trabajador pueda estar sistemática, continuamente supervisado. Y entonces, cuando el algoritmo es mi jefe o mi jefe es un algoritmo, pues podemos encontrarnos en una situación de hiperestrés vinculado a la continua supervisión de mi desempeño en términos cualitativos y en términos cuantitativos. Cuando se puede saber cuántas cartas he hecho por las teclas que he hecho y con cuántos movimientos de ratón he hecho, o cuántas páginas he visitado, o cuántas llamadas de teléfono he hecho y cuánto han durado y a quiénes, pues seguramente mi capacidad laboral se va a ver afectada de alguna manera como consecuencia del impacto psicológico o como consecuencia del impacto en la salud mental que tiene toda esa organización posible en términos tecnológicos. Y aquí aparece, pongo aquí el elemento de la transparencia, porque ya en el Acuerdo Europeo sobre Digitalización esta es la palabra clave. Esta y diálogo social son las herramientas clave y son los comodines para resolver el proceso de transición digital. Entonces, ¿cuáles pueden ser los ámbitos de esta nueva responsabilidad social empresarial, hermenéutica o creadora? Pues en todo lo que tenga que ver, y esto sería el ámbito de cuál es nuestra lege data, pues tenemos normativa sobre tiempo de trabajo pues relativamente flexible. Está además la posibilidad ya establecida en el ámbito, sobre todo en el ámbito convencional, de organizar la flexibilidad de la jornada. Claro, eso puede tener vertientes positivas o no, dependiendo de el resto del puzzle que haya alrededor. ¿Está regulada o está establecido el derecho a la desconexión en los términos en los que está? Pues bueno, ahí algo, y a lo largo de estos días ya se han ido tratando algunos aspectos. Pero luego está todo aquello que tiene que ver con la conectividad aplicado al control de la prestación laboral. Y entonces está el elemento de la geolocalización, que se pueda saber dónde estoy y dónde estoy y a qué hora estoy. Ya, ¿por qué estoy? No sé, depende de cómo sea la obtención de datos. Y está todo lo que tiene que ver con la videovigilancia. No solo porque yo trabaje en un sitio donde pueda sustraer cosas, sino de la videovigilancia dedicada simplemente a controlar cuál es mi desempeño, no solamente en términos de incumplimiento, sino también de performance o de nivel de performance, a efectos, vamos a considerar, promocionales o no promocionales o análogos. El otro ámbito importante donde
seguramente la nueva responsabilidad social tenga mucho recorrido, es el ámbito del derecho a la salud, en esa vertiente de la salud y bienestar, vinculado seguramente o no vinculado directamente, pero con identidad e intensidad, a el derecho a mi vida personal y la protección de la intimidad en mi vida personal. Y seguramente ahí, decía, la nueva responsabilidad social hermenéutica o creadora, pues tiene mucho recorrido, teniendo en cuenta que los riesgos psicosociales no forman parte del núcleo duro de los riesgos regulados reglamentariamente, pues seguramente que las empresas tienen mucho margen para establecer políticas de promoción de la salud y de prevención de, ya lo hablarán después, ya lo han hablado, del burnout y cosas parecidas, o parecidas de graves. Y otro ámbito interesante donde la nueva responsabilidad empresarial pues puede hacer algo es cómo monitorea y cómo evalúa el desempeño utilizando estas nuevas tecnologías, es decir, cómo, a lo que aquí interesa, cómo el empresario puede organizar su actividad. Seguramente, como propuestas, podríamos hablar de que la nueva responsabilidad social empresarial se puede traducir en organizar de una manera más clara qué límites empresariales va a poner a la persona trabajadora para, por ejemplo, maximizar los propios derechos de la persona trabajadora. Como decía esta mañana el profesor Guinot, los trabajadores tenemos la capacidad de autoexplotarnos y de autoconectarnos sistemáticamente y de hacer teletrabajo extrajurídico porque voy a mi casa y yo sigo a lo mío. Bueno, pues nada obsta, y en esa lógica de la sostenibilidad y de la conservación en definitiva, de la persona trabajadora y de su integridad física y mental, estaría el de prohibir, obligar, sugerir que el trabajador haga o deje de hacer algo. Claro, aquí los destinatarios serían las plantillas en sentido amplio, habría que ver, y la empresa sería libre de organizar qué plazos, con qué duración. La ponente anterior decía, no hace falta regular tanto detalle. Bueno, sí, porque quizás en cada empresa, en cada contexto concreto, no sea algo descabellado que queden claras las pautas y que el empresario, aunque no esté obligado, pueda organizar reglas específicas que al final aboquen a un efectivo derecho a la desconexión. Y seguramente va a poder sancionar, o va a poder promocionar, o va a poder premiar, y aquí pues las herramientas posibles son todas estas, porque la norma no dice nada, y por lo tanto el ámbito de libertad creadora o interpretadora, maximizadora de efectos, pues es toda esta. Pero es que luego además, y aquí seguramente que es el ámbito más interesante en términos de nueva responsabilidad empresarial genética, es la de que el empresario puede autolimitarse, y puede autolimitarse pensando en cómo garantizar los derechos o sensibilizar sobre el ejercicio de los derechos. Y aquí, pues con carácter general, son necesarias las políticas, y a esto no obliga de una manera clara la norma, autolimitar a cómo se comportan cada una de las cadenas de la organización, a cómo se comportan los clientes o los proveedores, por ejemplo, en las empresas cuando están presentes, o en general cómo se comportan terceras personas. Y aquí lo mismo, cabría organizar sistemas o reglas en forma de sanciones o premios en sentido amplio. Claro, ¿cuáles son los instrumentos claros, más claves? Pues está esa idea que hemos visto antes de la sensibilización, que se ha ido diciendo, que se pueden formalizar o que pueden ir acompañadas, porque esto no es incompatible, son instrumentos todos compatibles, con guías de buenas prácticas, que pueden ser incluso compartidas entre las empresas. A veces las empresas no consideran estratégico compartir buenas prácticas, salvo que haya beneficios de reputación o de labeling especialmente, y sin embargo sería una cosa muy interesante que las empresas con mayor capacidad puedan compartir con las de menor capacidad, y esto ya es parte de esa nueva perspectiva de nueva responsabilidad empresarial, que lo que hace es entender esa idea de reto compartido, de responder objetivamente a las nuevas necesidades sociales, pero bueno, otra de las formas tiene que ver con lo que se ha visto antes, y es con que al final las empresas siempre pueden acabar llegando a juridificar su comportamiento empresarial, y entonces ya nos encontraríamos ya no en la nueva RSE hermenéutica o creadora, sino en esa RSE del cumplimiento normativo, con la diferencia de que aquí quien se ha dotado de la norma
es la nueva responsabilidad empresarial. Además, este instrumento, el del compromiso convencional o el diseño de cláusulas contractuales, pues lo que haría será dotar de fuerza en términos jurídicos a la credibilidad de la nueva responsabilidad empresarial, porque en el ámbito jurídico, lo he dicho antes, como no es una institución jurídica, no hay creencia en que la nueva RSE tenga valor jurídico ni sirva para nada. En términos estrictos de dogmática, no, pero hay instrumentos para acabar juridificando eso y que al final esa nueva RSE pues se convierta en realidad en una regla jurídica. Decía, pues asumiendo compromisos convencionales y contractuales. Y seguramente esta también es otra de las líneas interesantes para que las empresas empiecen a visualizar cómo generar innovación social y cómo generar en realidad transferencia de bienestar social, ya no solamente a sus plantillas. Y decía, todos los instrumentos, que a veces no se piensa en él, sobre todo porque a veces cuando hablamos de conectividad estamos hablando de una conectividad, de una permanencia en el tiempo de la conexión, y dentro de eso está siempre la idea de la ciberseguridad y del mantenimiento de la seguridad de la empresa, pero es posible tecnológicamente que las empresas se puedan servir de aplicaciones tecnológicas para, el ejemplo claro, para desconectar, para no permitir que las personas estén conectadas aunque quieran en los momentos en los que ha sido establecido que no se puede estar conectado. Para acabar, al final, decía, uno de los instrumentos de esta nueva responsabilidad social empresarial estaría relacionada con la juridificación de sus comportamientos o, en general, la concreción de comportamientos propios o de las personas trabajadoras en cláusulas convencionales o contractuales. Y es que al final, pues esa idea de la sostenibilidad y esa idea, sobre todo en esa vertiente que decía nueva de la Agenda 2030, no deja de tener en el centro la idea de las alianzas y admitir la colaboración de la representación legal de los trabajadores. Pero es que cuando no la hay, admitir la colaboración de las plantillas, pues es lo que permite que al final esa idea de que la RSC solo es de las grandes corporaciones se puede diluir cuando la RSE se ajusta a las plantillas, a las especificidades de la empresa, donde el diálogo social es la herramienta básica o la herramienta central. En realidad es la lengua común para que todos esos instrumentos y esas herramientas se pongan en marcha y se permita que en ese ecosistema concreto se maximicen para ese supuesto concreto, con las posibilidades obviamente competitivas de la empresa, esa maximización de derechos. Porque al final no se nos puede olvidar que cuando hablamos de nuevas tecnologías y conectividad, en el fondo hay una idea clara y es la de la empresa es o debería ser el entorno de trabajo seguro y saludable. Y, hombre, esto ya es el quinto principio fundamental para la Organización Internacional del Trabajo, y lo que se nos está olvidando es que el riesgo laboral no es solo que es caernos de un andamio, sino el riesgo laboral es que acabe perjudicada nuestra salud mental como consecuencia de que estamos en una sociedad hiperconectada y además en los entornos hay posibilidades, sea o yo teletrabajar. Así que muchas gracias, os pido disculpas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la profesora María Gema Quintero, profesora de Derecho del Trabajo, de la Seguridad Social. Me consta que está trabajando mucho con los ODS, trata aspectos del derecho del trabajo y va más allá, y esto es digno de alabar, cuestiones que no son jurídicas, son etéreas, son abstractas, son voluntarias, pero cada vez más clientes, proveedores, incluso trabajadores a la hora de retener talento o atraer, hay trabajadores que son jóvenes, que pueden elegir dónde trabajar, pues quizá vayan a estas empresas con RSE o RSC, ¿no?, como señalaba la profesora. Desde luego son cuestiones que se deben complementar, siempre complementar la normativa laboral, y que nada tiene ningún problema el empresario para poder realizar, ¿no?, esta responsabilidad social corporativa. Al contrario, hay un nicho de mercado. Yo a mis alumnos les hablo, ¿no?, de estas cuestiones, del compliance laboral, que hay muchas ofertas, de los códigos de conducta, que siempre son acuerdos que mejoran, y también ha tratado aspectos de algoritmo, que ya me ha dado un poco de pie a el siguiente congreso, porque la tecnología no se acaba aquí. No hemos hablado del metaverso, no hemos hablado del Big Data,
cómo la Inspección de Trabajo está intentando ya incorporar estos procesos automatizados y creo que la tecnología puede abarcar más y muchas veces estamos echando fuego al fuego, ¿no? Estamos dando tanta tecnología, hay prácticas innovadoras que son más tecnología que quizá sea un poco una ambigüedad, ¿no? Pero creo que la tecnología da mucho para ello. Muchísimas gracias, María Gema, un placer escucharte y seguro que habrás causado sensación a través de YouTube para que no sé si eso es bueno. las empresas vean que efectivamente hay una cuestión que quizá se judicialice y que pueda tener cabida en una reforma del Estatuto de los Trabajadores que todos coincidimos que no está ajustada al siglo que estamos viviendo y esas son cuestiones que se pueden ir tratando. Muchísimas gracias. Y como